Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo con la conducción de Adriana Peralta y Vanessa Robles. Solo aquí en Élite Noticias. Siete de la mañana con 39 minutos y ya está en la cabina de Élite Noticias el economista Víctor Jurado. Ejerce la dirección ejecutiva de la Cámara de Comercio Binacional Ecuatoriana Italiana para contarnos de qué se trata esto y en qué beneficia al Ecuador. ¿Va a hacerse la actividad de manera virtual o va a demandar algo de presencialidad? Buenos días. Bien, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Radio Elite. Efectivamente, la Unión Europea, a través de su embajada acá en el Ecuador y las eurocámaras, hemos decidido aportar a la reactivación económica, al crecimiento, a través de una actividad comercial. Básicamente, ayuda para el desarrollo a través del comercio. El comercio genera divisas, genera empleo, al final del día, desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Del 19 al 22 de octubre, una expo virtual. Vamos a manejarlo bajo el formato virtual. Aún los temas de pandemia se están, solucionando. Con la embajada hemos decidido hacerlo virtual. Un evento que tiene tres componentes, básicamente un componente ferial, donde los pequeños, medianos y grandes expositores del Ecuador tendrán un espacio, un stand virtual donde poner sus catálogos, sus productos, etcétera. Un segundo espacio donde tendrán una rueda de negocios, donde cara a cara, a través de la herramienta informática, podrán sentarse con los compradores europeos, los posibles compradores, ojalá cierren negocios. Y un tercer espacio que es el de la academia. Para nosotros es importante también conocer de primera mano de expertos europeos cuál es la tendencia del consumo, de empaque, de sabores, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren para adecuar nuestra oferta exportable. Esto se va a llevar a cabo desde el 19 hasta el 22 de octubre. Seminarios, networkings, ¿qué más vamos a encontrar dentro de este programa? Van a estar presentes los delegados de las embajadas de los países de la Unión Europea que tienen presencia en el Ecuador, Italia, España, Francia, Alemania, también va a estar el Reino Unido, todos compartiendo con sus expertos, sus agregados comerciales, las oportunidades que brinda Europa, no solamente como destino de las exportaciones. Aquí vale acotar que Europa es el principal destino de la exportación no petrolera del Ecuador, por mucho, y también entender que luego de la firma del Tratado Comercial con la Unión Europea, que entró en vigencia en enero del 2017, el crecimiento que han tenido estas exportaciones a este bloque económico, a este grupo de países, ha sido mayor que el resto del mundo. Entonces, Europa entiende, digamos, una región que tiene afinidad con el Ecuador y entiende que la mejor ayuda al desarrollo que podemos tener es a través del comercio con ellos. Bien, y como principal inversionista del Ecuador, como usted lo menciona, es la Unión Europea, para atraer inversiones. ¿Pero en qué tipo de inversiones? Hablamos de economía circular, de tecnologías nuevas, digitalización, ¿qué otras cosas más? Sí, aquí hay también tres componentes. El uno, que es Europa como destino de la exportación ecuatoriana no petrolera. Esto es importante porque se abre un mercado para las pequeñas y medianas empresas, para la economía popular y solidaria, para las asociaciones, el comercio justo, etcétera. Esa vocación que tienen los europeos dan esa oportunidad. Primer componente. El segundo componente tiene que ver con la importación. ¿Qué es lo que se trae de Europa? Cuando se firmaba el acuerdo había un temor de que nos veamos inundados de productos europeos y que la balanza comercial se vuelva negativa. Esto ya los números lo demostraron a lo largo de estos casi 5 años de vigencia. Tenemos un saldo comercial de 1.000 millones en positivo, es decir, le vendemos 1.000 millones más de lo que compramos a Europa. Y lo que compramos a Europa es tecnología, maquinaria agrícola, maquinaria industrial, empaque, insumos, lo que se llama los bienes de capital. Todo esto que suma a la productividad de nuestras empresas, en la competitividad de nuestras empresas en este mundo globalizado. Y el tercer componente es el que usted menciona, la inversión. Es cierto, Europa como tal es el principal inversor en el Ecuador, pero ahí hay muchísimo por hacer. Ese es el gran camino por desarrollar la inversión, encontrar en Europa los partners adecuados para que todo este desarrollo de agroindustria, alimentos procesados, agregación de valor a nuestra oferta, pueda darse con los partners europeos que tienen tecnología, que están orientando ya su consumo y pensando su futuro de aquí, su consumo de aquí a 30 años en futuro,
todo este tema de la economía circular, del Pacto Verde, de la estrategia de la granja a la mesa. Europa, en mayo del año pasado, en plena pandemia, cuando todos estábamos muy asustados en el mundo entero, ellos se sentaron y definieron, no solamente a nivel de principios filosóficos, sino ya a nivel de normativa, es decir, de ley, que la siguiente pandemia iba a ser precisamente por lo bien o mal que nos alimentemos hoy en día. Y establecieron unas normativas que se llaman la estrategia de la granja a la mesa. Ahí hay grandes oportunidades para un país como el Ecuador, que es netamente exportador de productos agrícolas, bien sea frescos, congelados o ya elaborados. Bien, son 7 de la mañana con 44 minutos. ¿Y cómo se levanta o qué tanto afectó la situación del COVID a este sector de mercado específicamente? ¿Y qué tan necesaria son estos aliados para la reactivación económica post-pandemia? Bien, hay un hecho particular que aún en el año 2020, en pandemia, el crecimiento se dio crecimiento de la exportación hacia Europa. ¿Por qué? Porque la característica nuestra, que son productos alimenticios básicamente, y esto permitió que, en un mundo en pandemia, en recesión económica, recesión del consumo, lo único que no se redujo fue el consumo de los alimentos, afortunadamente, y ahí las oportunidades. Por otro lado, también la caracterización de esa oferta exportable, porque nuestros alimentos están considerados dentro del grupo de los superfoods, ¿no? Todos estos quinoa, amaranto, chía, el mismo banano, todas estas frutas exóticas que claramente para ellos están identificados como una fuente de energía y de salud. Entonces la exportación creció. Del año pasado, 2020, al actual 2021, hay un crecimiento de aproximadamente del 16%. Claro, es un año peculiar porque es un año de pandemia. Sin embargo, si analizamos los últimos 5 años, el crecimiento ha sido casi del 7% promedio anual. ¿Y cómo vas a...? Buenos días, Adriana, déjame darle la bienvenida, por favor. Adriana Peralta ya se incorpora con nosotros, ella también es nuestra panelista. Tenemos ya el equipo completo en este segmento del radar informativo. El economista Víctor Jurado, Adriana, economista, preséntense, háganse amigos. Buenos días, mucho gusto, economista, gracias por acompañarnos. Mi pregunta es la siguiente. Yo recuerdo desde que era el ministro, el señor Casinelli, en la etapa de Rafael Correa, pues se hablaba mucho de la ampliación de la oferta exportable y sucedió una buena gestión, debo reconocer, de la persona que le acabo de comentar, y desde ahí pues sí se han hecho varios esfuerzos. Ahora, en la actualidad, de esa gama de la oferta exportable ecuatoriana, ¿qué tan grande es? Porque se hablaba pues de que conozcan las bondades de nuestros otros productos, ya que Ecuador es un país muy rico. Sí, bueno, ese es parte del desafío, ¿no? Aquí también esto hay que ser muy honesto. Nuestra oferta exportable está concentrada en unos cuantos productos, ¿no? Todos, desde banano, camarón, todo lo que tiene que ver con la pesca, el atún, rosas, cacao, chocolate, etcétera, lo que es muy tradicional en el Ecuador. Pero se ha ya abierto un espacio para los nuevos productos que hemos hablado, todos relacionados con el tema alimenticio. ¿Qué es lo que queda por hacer? Ahora, consolidar ese espacio. Y cuando hablamos de crecimiento de las exportaciones, finalmente, esto hay que aterrizarlo para los radioescuchas. No se trata solamente de traer dólares a la economía, sino que detrás de esos dólares hay empleo, se genera empleo, ¿no? Crecimiento, que es lo que necesitamos. Y finalmente, detrás de esos empleos, el bienestar de nuestra familia. El gran desafío es crecer en esas exportaciones. ¿Cómo hacerlo? Claro. En lo que ya vendemos, tenemos ahí, podemos ampliar nuestro share de mercado, como se dice, nuestra participación de mercado. Y nos toca competir con quienes ya están también, con Colombia, Perú, Costa Rica, países de Asia, etcétera, que compiten con productos similares. Y lo otro es entrar en el segmento de los productos que son nuevos. No, ahí es la gran oportunidad de amplio crecimiento, digamos, y donde tenemos que trabajarlo. Hace 10 años se hablaba ya de este tema de las frutas exóticas, se hablaba del aguacate, yo recuerdo mucho en Europa. La pitahaya. La fruta del dragón que le dicen, mango, etcétera. Sí se le dice la pitahaya, la fruta del dragón. La pitahaya es por lo exótico. En Asia, sí, es el dragon fruit para los europeos y norteamericanos. Y bueno, hay países que han aprovechado nuestros nichos y lo han encontrado. El siguiente paso también es agregarles valor, es decir, procesarlos, ¿no? Para que no quede solamente en la fruta fresca o en los vegetales frescos. Bien, son las 7 de la mañana con 48 minutos. Entonces, economista, le agradecemos por habernos acompañado en este espacio. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Binacional Ecuatoriano. Hagamos entonces esa invitación final para estar pendientes de este evento virtual que se va a llevar a cabo del 19 al 22 de octubre, ya para finalizar. Sin duda, invitar a todos los radioescuchas, a los empresarios, a los emprendedores, también a la academia, que se sumen a la Expo Europa Virtual 2021.
a través de la página web www.expoeuropa.org, donde compartiremos entre el 19 y 22 de octubre oportunidades de negocio, de tecnología, nuevas modalidades, posibilidades de partnership para inversión y obviamente también tendencias de consumo en Europa. ¿Tiene algún costo para que las personas puedan asistir o participar? Dependiendo de la modalidad, hay modalidades que son gratuitas, por ejemplo las conferencias, etcétera, son abiertas al público, pueden entrar. El espacio ferial también, si vas como visitante, puede ser es gratuito. Ahora, si vas como expositor, tienes tu gama de stands, desde el básico, que es de $100, hasta todo lo que pueda tu empresa cubrir. Muchas gracias nuevamente, que tenga un buen día. Vamos a estar pendientes entonces, 19 al 22 de octubre para todo el sector interesado en este tema. Gracias por habernos acompañado el economista Víctor Jurado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Binacional Ecuatoriano-Italiano. Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo. Solo aquí en Élite Noticias por Élite, la 99.7. Julio Cruz, chef y encargado de la 6ª edición Cuchara Brava. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata y en dónde va a realizarse? Bueno, Cuchara Brava es un festival gastronómico que se lo viene realizando por 5 años. Es un festival de huecas, ¿sí? Y de emprendimientos que en este año vamos a realizar la 6ª edición. El año anterior no lo pudimos hacer por todo lo que se conoce. Y este año le hemos puesto el Festival de la Reactivación Económica, porque para las huecas que participan es muy importante este festival por la gran cantidad de personas que lleva, ¿no? ¿Dónde se realiza? Bueno, todos los años lo hemos realizado en Babahoyo y en la ciudad de Quevedo. En Babahoyo lo realizamos en la ciudad del Chofer y en Quevedo lo hemos realizado toda la vida en el Malecón, pero por tema de espacios y por tema de aforos lo hemos cambiado de sitio. En Babahoyo lo vamos a realizar este 15 y 16 de octubre en el complejo El Chorrillo, que es un complejo municipal, y en Quevedo lo realizamos el 29 de octubre en la Ruta del Río, que es una ruta nueva de la ciudad. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es el costo para las personas que deseen acudir o cómo pueden hacer para adquirir sus entradas? ¿Abierto al público? ¿Cómo va a ser? El evento es abierto al público, ¿sí? Tenemos 25 huecas, más de 100 variedades de platos entre esas 25 huecas. La idea siempre del festival es también hacer conocer la cultura gastronómica de nuestra provincia, ¿sí? Una provincia que es la 4ª mayor provincia del país, pero por ahí no se conoce mucho de la cocina riocense, ¿no? Cocinas como las Manavita, que es la más conocida en este país, pero bueno, Los Ríos tiene también su cultura gastronómica, sus platos tradicionales, sus formas de preparar también muchos de estos alimentos, y eso en el festival siempre tratamos de que la gente conozca eso. ¿La chucula es riocense? ¿La chucula? Esa me queda la duda, porque yo siempre la comía, mi papá es de Vinces, entonces no sé si los ríos tiene una influencia súper interesante, porque es como que está en medio de todo. Media sierra, media costa. Tiene media sierra, media costa, tiene todo. Entonces, por ejemplo, es más tendencia a la sierra. Y estamos como que en tendencia también a hacer eventos gastronómicos, porque ni bien salimos de raíces y ahorita llevamos a Cuchara Brava. Sí, ayer terminó la feria de raíces. Y sobre todo para adelgazar, el mejor momento. Para adelgazar. Sí, es súper importante. Y como digo, los ríos es súper interesante la mezcla, ¿no? Encontramos en la parte norte de Quevedo la gran influencia china por el tema de sus migrantes. Tenemos Mocache, tenemos Valencia con Hornado, Mocache con cocina manaba. Sí, bueno, encontramos Tonga. Porque está más cerca de Manaví. Estás más cerca. Claro. Vamos a Vinces, que Vinces es totalmente distinto. Pero Vinces tenemos la famosa historia del cacao. Claro. A los alrededores de Vinces, Pueblo Viejo, San Juan, encontramos toda la área bananera de la provincia. Vamos vamos a Babahoyo, y en Babahoyo la influencia de Babahoyo viene de Guayaquil. Sí, cierto, o sea, por los ríos. Viene de Guayaquil, entonces platos tradicionales. En Babahoyo se consume mucho el arroz con menestra, como en todo el país, pero el cangrejo se consume muchísimo en Babahoyo, muchísimo. Y en Babahoyo tenemos una forma de comer cangrejo que es como una especie de salsa, que es de tomate, ¿sí? Un tomate licuado, y eso todo el mundo lo come en Babahoyo, y lo sabe hacer en Babahoyo. Y es una receta que tiene casi 45 años en el mercado. Vamos para Montalvo, y en Montalvo ya tenemos influencia de la sierra. Claro, pura fritada. Sí, entonces es una mezcla la provincia, entonces no es, como decirlo así,
hay un solo plato, ¿no? Entonces tenemos mucha influencia de hornado, de cocina Montuya Manaba, de la cocina guayaca, en Guayapaboyo, guatitas, de gallinas, Encebollado, el encebollado se come mucho. Entonces yo tenemos una relaciono mezcla. mucho mi infancia y con los ríos con la chocula, porque mi papá siempre la hacía. Sí, también Ahora, qué bueno que explique lo de los asiáticos, porque sí. es cierto, por ahí vienen mis rasgos chinitos también. Por eso es que a Sí. usted le gusta el chablafán. Yo sabía por qué te gustaba tanto el chablafán. Oiga, antes se comía mucho el pescado de río, pero ahora es muy poco, ¿no? Así es, justamente le iba a hacer esa acotación. El pescado de río viene mucho por Babahoyo, Sí. pero se perdió mucho esa Se cultura. perdió. Se lo asaba, se desbarataba a veces en la paila, en el sartén o directo al fuego. El sancocho Boca Chico, por ejemplo. Sancocho, rico. El Boca Chico. Comerse las viejas. El Boca Chico. Viejas, sí, se llama viejas. Pescado, claro, yo Viejas. lo sé, Boris. Sí, por eso le digo, comerse a las viejas era riquísimo. El Boca Chico se ha perdido mucho, por ejemplo, y un Boca Chico es caro, por ¿Sí? ejemplo. ¿Es más caro? Claro, por ejemplo, un Boca Chico puede costar $6, $7. Ah, caramba. Sí, entonces, a diferencia de los otros... Ese es el por qué no es más común ya porque ahora. ya no es muy común, así es, ya no es tan común. Ahora, esto va a ser del 15 y 16 de octubre en Babahoyo, en el complejo El Chorrillo. ¿Cómo va a ser el aforo? ¿Va a existir alguna restricción? ¿Existe un costo para que los asistentes puedan ingresar? No, el costo no tiene, siempre hemos coordinado eso porque queremos que vaya mucha cantidad de personas. Tenemos un aforo reducido, por eso lo hacemos ahora en este complejo, porque este complejo está cercado, entonces tenemos la facilidad de tener puertas. Claro. Y vamos a controlar el aforo. Cuando lo hacíamos en la calle, porque Cuchara Brava siempre ha sido un evento más de calle. De calle. Sí, entonces era un poco más complicado. Entonces el COE sí nos pidió... ¿Cuánto? ¿70%? El 70%. Ajá. Pueden entrar 1.000 personas a la vez en el espacio que tenemos. Con distanciamiento, con todo. Tenemos cabinas de desinfección, alcohol, todo lo que nos pide el COE, ¿no? Va a haber espacios entre carpa y carpa, o sea, entre Claro, para que no haya aglomeración y eso, ¿no? Pero lo importante también, como les digo, es un poco de reactivar las huecas. Claro que sí. Y que puedan en este festival vender mucho, ¿no? Como ustedes decían hace un momento, festivales como Raíces, que se realizó hacia ayer nomás, que fue el último día, llevó mucha cantidad de público, entonces nosotros esperamos lo mismo acá en Babahoyo. ¿Dónde va a ser? ¿De cuándo a cuándo? En Babahoyo esta semana, Ya. viernes 15 y sábado 16, a partir de las 4 de la tarde. Y en Quevedo Babahoyo está en un toque. pues. estamos Claro, a una pues, hora. 1 hora y pico más a encontrar la billetera. 1 hora y pico para ir a comer rico. Sí, para que veas. Ahí con bastón y todo llego. Sí, señor. Sí, es muy bueno, muy bueno. La cultura gastronómica nuestra es súper interesante y como les digo, ¿Más de cuántas opciones vamos a encontrar allí? tenemos más de 100 opciones de platos. Sí, las huecas se preparan para Cuchara Brava mucho. Claro, se hace claro. capacitaciones con ellos. Conocen mucho el tema también ya de cómo es el manejo de una feria, porque es muy distinto salir a una feria cuando tienes una fila de 50 clientes a cuando estés en tu local que tienes ese tiempo para hacer el plato, ¿no? Acá tienes que vender y tienes que salir muy rápido, ¿no? Si es rentable en Ecuador, bueno, al parecer sí, de vista, pero no soy entendida en la materia, pero es rentable emprender en comida porque hay muchos emprendedores, hay muchos puestos, hay muchos restaurantes y yo veo que tienen distintos conceptos, o sea, le meten todo el esfuerzo posible, ¿no? Pero hay que ver cómo está el tema de los precios de hostelería como tal en Ecuador. Ajá. Es una muy buena pregunta. Sí. y es súper interesante. La pregunta del millón, porque todo el mundo quiere saber. Claro, para emprender. Es muy interesante porque lo que acaba de decir algo, dice, hay muchas opciones y claro, el tema es que no hay mercado para todo, la verdad. O sea, decir que hay mercado para todos es mentir. Yo creo que la persona que quiere emprender en gastronomía o en cualquier otra cosa debe saber del tema. Y el problema en gastronomía que pasa es que todas las personas quieren invertir. Yo siempre le pongo el ejemplo a la gente. Yo puedo tener dinero y quiero invertir por ahí en una clínica, puedo ser inversor, pero no puedo atender, porque no soy doctor. Pero acá en gastronomía usted ve un doctor, un abogado, un ingeniero atendiendo algo que no está preparado para eso. O sea, una cosa es que tú seas inversor, Okay. que tú quieres invertir un Pero dinero. tiene que estar la gente que Pero sabe. tiene que estar la gente que Claro sabe. que sí. Y eso falta mucho. Eso nos falta bastante acá en las ciudades, al menos, donde usted ve negocios que invierten muchísima cantidad de dinero y al año están cerrando. Claro, porque no han sabido manejar el negocio. Porque no han sabido manejar el Así es. negocio. Entonces, sí yo siempre recomiendo estudiar. Hay que estudiar el mercado, aparte del tema gastronómico, estudiar el mercado.
¿Dónde se va a ubicar? ¿Cómo se va a ubicar? Las tendencias. Y la pandemia dio muestras a nivel mundial, no solo acá local, de muchísimos restaurantes que vivían, por ejemplo, solo del turismo. Tuvieron que cerrar sus puertas. Restaurantes grandísimos en Europa, por ejemplo, que cerraron porque solo vivían de turismo. Al no haber turismo, así es, no era interno el consumo. Gracias por estar con nosotros. Nos ha abierto los ojos y el apetito. Y sobre todo el apetito en este evento de gastronomía fluminense que va a cautivar a propios y extraños. ¿Cuántas personas esperan recibir en estos días? Nosotros todos los años hemos recibido alrededor de 10.000 personas. Este año, de la provincia y también visitantes. Sí, tenemos mucha gente que viene de Guayaquil, que viene de Milagro, de Cuenca, Quito. Se pegan el viaje solo por la feria. Sí, sabes que se hizo ya una costumbre. De hecho, como digo, es el 6º año y ya la gente sabe lo que va a consumir. Como les decía, tiene sus preferencias. Tiene sus preferencias, platos y buen precio también, que eso es lo importante. ¿Y cuáles son esos precios? A ver, tenemos platos desde $2 hasta $10 el máximo, que es un asado. Va a haber lechoncito también, vamos a hacer un show de asados, va a haber charlas gastronómicas. No va a haber viejas. No va a haber viejas este año. Bueno. Y tenemos también una beca de estudios que la da la Escuela de los Chefs también. Qué bueno. Para el ganador. Sí, se elige la mejor beca. Bueno, muchas gracias.